Con la que iniciamos el quinto módulo del diplomado de tutoría integral y acompañamiento de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa que patrocina el Consejo Técnico de la Facultad de Psicología y el Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria. Es un diplomado, por supuesto, que lleva el respaldo institucional de una gran dependencia que está a cargo del doctor Germán Álvarez Díaz de León, a quienes los saludamos cordialmente. Y también hacemos lo propio con la doctora Wendy Abigail, la coordinadora del Centro de Orientación Educativa, también de la DEGOAI, y por supuesto de la maestra Dolores Maya Girón, a quienes les agradezco este espacio. Hoy nos toca dar inicio al módulo denominado Construcción Social de las Juventudes y Temas Emergentes, que está a cargo del doctor Bernardo Antonio Muñoz Riverol. Me parece que muchos de nosotras y de nosotros tiene conocimiento de la obra y de la experiencia del doctor Muñoz Riverol, porque más allá de quienes le hemos escuchado y leído, me parece que es un referente obligado en temas de educación superior, de orientación educativa y, por supuesto, de tutoría. Entonces, me parece que es un lujo, y no exagero, el tenerlo en este diplomado a cargo de este módulo sobre construcción social de las juventudes y temas emergentes. Si me lo permiten, daré lectura a una breve semblanza que nos ha hecho llegar el doctor Riverol, y leída esta, le daré la voz y el micrófono al doctor Muñoz Riverol para abordar el tema que nos ocupa. El doctor Bernardo Antonio Muñoz Riverol es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Sociología con especialidad en Desarrollo Urbano y doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología, ambos programas cursados en el Centro de Estudios Sociológicos de el Colegio de México. Tiene una especialidad en psicoterapia de grupo por parte de la Asociación Psicoanalítica de Psicoterapia de Grupo. Ha sido tutor académico desde hace 20 años en las Universidades Autónoma del Estado de México, Instituto de Ciencias de la Educación del Estado de México, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha dictaminado tesis doctorales sobre tutoría para la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Ha sido docente en programas de posgrado en la mayoría de las entidades de la República Mexicana, excepto Zacatecas, Coahuila y Baja California. Ha fungido como docente huésped del Centro de Estudios de México de la Universidad de California, en donde impartió el seminario Ciudades en Transición, Los Ángeles, California, y la Ciudad de México. Investigador sobre problemas de urbanismo y ordenamiento territorial del Fondo Mundial de Población de la ONU. Es autor del capítulo Justice, Social and Equality of Opportunities for the Mexican Young People, publicado en la obra del Grupo de Trabajo de Londres, de la Universidad de Nueva York y Canadá. Docente en la organización profesional Punto,
de Argentina, instituto dedicado a la formación y actualización de psicólogos, orientadores y profesores. También ha fungido como expositor invitado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España para participar como conferencista magistral en el sexto Congreso Internacional de Orientación Educativa celebrado en Madrid en noviembre del 2016. Ha sido conferencista magistral en la reunión de profesionales de orientación de Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, Centroamérica, en 2018. Es fundador y miembro del Consejo Directivo de la Revista Mexicana de Orientación Educativa. Actualmente se desempeña como académico titular categoría D tiempo completo en el Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Y bueno, le voy a cortar hasta aquí porque no me refirió otros artículos y otras obras publicadas y otras actividades académicas, pero quienes conocemos al doctor Riverol y quienes le hemos escuchado, me parece, insisto, que es un referente cuando analizamos cuestiones de educación, de orientación educativa y de tutoría con un enfoque multidisciplinario como corresponde a los egresados de esa gran institución como lo es el Colegio de México. Un orgullo tenerlo, doctor Riverol. Es su tiempo, es su espacio. Gracias. Adelante. No se escucha, tiene cerrado su micrófono, maestro. Ofrezco mi agradecimiento al doctor Gerardo Nieto por por la semblanza que leyó. Y también agradezco la oportunidad para participar en este interesante diplomado a la DOE, al nuestro director general, a la coordinadora del Centro de Orientación Educativa y a la coordinadora del diplomado, la maestra Dolores Maya. Me voy a permitir compartir pantalla. Ustedes me dicen si ya se ve. Ya se ve, doctor. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con esta presentación. Voy a ofrecer este material y yo recomendaría que fueran tomando notas, formulando por ahí ya sus preguntas. Algunas las podemos plantear de viva voz en cuanto termine la exposición, que pretendo ofrecerla de una manera cordial entre colegas, amigas y amigos. Verdaderamente la presentación está basada en apuntes, y digo apuntes porque tienen un sello muy particular y los pongo a consideración, ¿no? Los pongo a consideración a todos ustedes con el mejor idea de intercambiar, de poder seguir conociendo, reflexionando sobre este gran tema que implica la juventud, y también comentar aspectos que considero importantes en esta ardua y no fácil labor de la tutoría académica.
El módulo, como ustedes saben, se llama Construcción Social de las Juventudes y Temas Emergentes. El objetivo general de este módulo es identificar las distintas concepciones teóricas y narrativas que socialmente se han construido acerca del papel de la juventud mexicana en un escenario global en lo económico, cultural y político. Les presento el contenido general de este módulo. Tenemos el tema 1, la intervención tutorial y los jóvenes, cuyo objetivo es establecer el encuadre teórico metodológico de la práctica académica del tutor en el bachillerato. El tema 2, los jóvenes del bachillerato hoy, una aproximación compleja. El objetivo de este tema es realizar una caracterización crítica de la situación social condicionante y determinante de la juventud. El tema 3 está dedicado a narrativas sociales, culturales y expectativas de futuro de la juventud. El objetivo es identificar los mensajes y valores predominantes que influyen en el modo de vida, en la socialización y expectativas de progreso en los jóvenes. Cabe mencionar que la exposición de estos temas no es así lineal, no es, digamos, de 1 más 1 más 2 o en fin, sino que realmente todos estos 3 temas están entreverados. Uno puede escuchar en un momento dado aspectos sociales, económicos, políticos, y en otro momento uno está también planteando cuestiones pedagógicas educativas. La delimitación temática está dada por fines didácticos, pero la exposición entrevera realmente las situaciones que arrojan cada uno de estos temas y de estas realidades. Y este módulo cuenta con 2 especialistas muy renombrados que gentilmente y honorariamente han apoyado esta temática, que les ha interesado esta temática, y verdaderamente va a ser un deleite y van a cubrir muchas expectativas de conocimiento a través de la exposición del doctor José Antonio Pérez Islas. En su momento se ofrecerá la trayectoria de cada uno de ellos. Su tema será la construcción de las juventudes y lo escucharemos el día de mañana. Tenemos otro invitado, también de honor, que será el doctor Alejandro Canales Sánchez, que él nos va a hablar sobre un tema muy interesante también, que es la interculturalidad, narrativas modernas y posmodernas en las juventudes contemporáneas. Entonces ya en sí, no solamente los temas, sino las personalidades de estos invitados comienzan seguramente a abrir muy buenas expectativas de lo que podemos escuchar en este quinto módulo. La exposición del doctor eh, será el doctor Canales, Canales Sánchez será
el próximo miércoles. Entonces tenemos 3 reuniones sincrónicas y remataremos y trataremos de arribar a, al conversatorio con base en sus preguntas, en sus comentarios, en sus inquietudes y las vincularemos a la participación del doctor Gerardo Nieto López y también estará como un gran charlador y conversador el doctor José Antonio Pérez Islas. Entonces tenemos estas fechas y estos personajes para poder no solamente conocer, porque yo creo que también ya ahorita los tutores universitarios cuentan con una experiencia y con saber que permite realizar intercambios muy interesantes y sobre todo muy benéficos. Vamos a hacer consideraciones para el trabajo académico. Si bien ya tenemos el día lunes, el día martes y el día miércoles con reuniones, sesiones sincrónicas, tenemos para el día 12 de septiembre el conversatorio, pero del 1 al 11 de septiembre no hay que olvidarlo. Va a haber una serie de propuestas, temas para un estudio independiente en la plataforma y lo que, pues esto le estamos llamando las sesiones asincrónicas. Ahí se van a ver actividades académicas recomendadas que verdaderamente son muy lúdicas y muy creativas. Yo confío en que les van a gustar. La evaluación es muy sencilla. Ustedes van a ver qué tipo de trabajos vamos a indicar y sobre todo la convocatoria para preguntar, para comentar, para establecer y comentar esas dudas que puedan tener, sea a través del chat, en la plataforma, o bien con todo gusto a través de mi correo electrónico, el cual tienen allí citado. En fin, una vez expuesta esta trayectoria, esta ruta que va a seguir el módulo, para que ustedes sepan lo que se van a encontrar en estos días tan intensos, pues vamos a comenzar con el tema 1 dentro de este módulo 5 y que se llama la intervención tutorial y los jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes del bachillerato, dicho a manera de preámbulo también, yo estoy pensando en estos momentos en un gran periodista, un gran escritor exiliado español, exiliado a partir de la llamada guerra civil en España debido al golpe de Estado que propinó el dictador Francisco Franco y que expulsó a la República Española. Bueno, este periodista procede de ese exilio y es el periodista Max Au. Max Au. Él tiene una epígrafe contundente y que es muy sencilla, pero tiene una gran profundidad cuando uno comienza a desmenuzarla. Este epígrafe dice, el bachillerato, la persona es lo que su bachillerato fue. Sí, la persona es lo que su bachillerato fue. Y lo dice en términos del ser, el ser, de la toma de conciencia
de lo que fue este nivel de estudios para él en el aspecto formativo. Max Au le da un gran papel al bachillerato como este nivel educativo formativo. No es como llega a comprenderse de manera terriblemente limitada pensar que el bachillerato es el trampolín para llegar a la licenciatura o el bachillerato es un obstáculo más en el sistema educativo para acceder a una carrera profesional. No, el bachillerato es la formación eh, importante que está dirigida a una toma de conciencia sobre la importancia de la sociedad, sobre la importancia de las ciencias, sobre la importancia del humanismo. No es la licenciatura, no, la licenciatura está pensada directamente hacia la formación de un recurso humano. Pero antes de eso está la importancia de formar a la persona, formar al sujeto como un ser social, enriquecer este proceso de formación ciudadana. De allí que entonces el bachillerato no es un simple plan de estudios, sino el bachillerato en México, por ejemplo, representa el ingreso a la modernidad, el ingreso a la modernidad este, que representa para su tiempo, y lo sigue siendo, todo el acceso a la cultura, el acceso a la ciencia, el acceso al conocimiento. Era tan importante el bachillerato que se extendían diplomas de bachiller, certificados de bachiller que inclusive tenían un impacto en el empleo, de tal suerte que se aceptaba a un empleado con un nivel de bachillerato muy similar como si tuviera ya educación superior. Por allí hasta en algunas leyes de la universidad, hasta funcionarios, directores de escuelas se aceptaba con presentar su bachillerato. Y de ahí la importancia. Entonces, creo que se ha perdido de forma el bachillerato. ¿Y por qué decimos esto? Porque entonces, si nosotros seguimos los principios todavía válidos de la fundación, por ejemplo, de la Escuela Nacional Preparatoria, este gran proyecto moderno, barrediano, de 1870, como un proyecto fundamental en la educación pública en México, vamos a considerar entonces que pese a que este programa de la Escuela Nacional Preparatoria tiene su tiempo, aún sigue vigente como estructura base del bachillerato a nivel nacional. Aunque el Colegio de Ciencias y Humanidades tiene una estructura más definida hacia como sería el proyecto de la nueva universidad del doctor González Casanova, orientada a la investigación y que más adelante ha tenido reformas y que no omite, no soslaya la investigación, pero se ha procurado enriquecer más este bachillerato con temas diversos sobre la ciencia, las humanidades y demás. El principio del bachillerato sigue siendo el mismo para la Escuela Nacional Preparatoria y para el Colegio de Ciencias Humanidades, que es formación de conciencia. Y en ese contexto, la tutoría tiene un papel fundamental como una actividad co-curricular y también como una experiencia pedagógica directa en la formación de los estudiantes del bachillerato. Y
dentro de este encuadre, entonces, yo quiero exponer mi concepción de tutoría, que es académica. ¿Qué es el tutor para mí? El tutor es un profesional de la educación que se encarga, y esto es muy centenario, hay una tradición de atender de manera personalizada y ahora también a través de distintos grupos, a través de distintos integrantes que forman un grupo, llevar a cabo acciones pedagógicas, educativas, docentes, pero dirigidas, yo considero, a dos niveles. Uno, al nivel de la consolidación de los aprendizajes adquiridos frente a un docente en el aula, y también como un espacio de análisis y reflexión muy cualitativa de la experiencia de aprendizaje que tienen los alumnos. De allí que la formación del tutor considero que es relevante. Una, que pueda comprender la situación contextual sobre la que se desarrolla el proceso de aprendizaje de los estudiantes, no solamente desde la perspectiva psicopedagógica, sino desde una perspectiva más amplia, mucho más compleja, y más adelante vamos a abundar en eso. Y que sí, claro, acompaña al estudiante en este proceso de aprendizaje, en este proceso de interpelación, de intercambio de ideas, para llegar a la consolidación de los aprendizajes adquiridos en clase. Y aquí entonces estoy hablando del nivel de atención, asesoría y consolidación. Y también estoy considerando la importancia que tiene entonces el conocimiento del contexto y del modo de vida y de lo que está pasando en el estudiante en su trayectoria académica. No solamente se está trabajando a nivel individual, sino también a nivel grupal. Entonces, la formación del tutor también implica una teoría de grupos. Yo no considero que se diga tutoría grupales porque ahora ya se ofrecen grupos. No, eso es muy simple, muy frívolo. La concepción del trabajo grupal se apoya en una teoría grupal, se apoya en la comprensión de los fenómenos áulicos que suceden en un grupo humano, de la identificación de sus posibilidades operativas que puede tener un grupo para aprender, de las posibilidades de cohesión grupal que puede tener un grupo y en ese sentido utilizarlo para aprovechar el aprendizaje. Blecher, un psicólogo argentino, ha considerado, y creo que estaríamos de acuerdo, en que los mejores aprendizajes son los aprendizajes grupales. Y entonces el aprendizaje grupal, en pensar en grupo y el comprometerse en grupo, es muy importante en la función tutorial. Entonces, se busca en esta propuesta también que el tutor adquiera fortalezca su personalidad académica y despejar la idea de que el tutor es el símil del orientador y que entrar a los debates falsos de que no, es que el tutor quiere desplazar al orientador o a la inversa. No, 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 hay que verlo desde una perspectiva académica y los procesos de formación que requiere el tutor, una vez que uno puede identificar o aproximarse a su objeto, que finalmente lo comparte con el es
el aprendizaje, la adquisición de saberes, pero en un plano más de llegar a la consolidación, de llegar a la formulación de proyectos. Es decir, para mí el tutor implica un nivel más que del docente, y no por hacer menos al docente, sino en un proceso educativo de más calidad, el tutor debe presentar la parte más consolidada, más alternativa de cualquier proceso de aprendizaje que se dé en el aula. De allí que para mí el tutor no es un multiusos de la escuela, no está, no puede ser distraído de funciones sustantivas como es el, la función pedagógica, la función psicopedagógica, la, 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 el nivel de conocimientos que tiene de su campo como especialista de un campo del conocimiento, sea científico, humanístico o tecnológico. Entonces, en consecuencia, el tutor no tiene por qué tener, no tiene por qué ser visto como un orientador más, ¿no? Y en ese sentido habría que ir construyendo más esta personalidad académica. Habría que reconocer que hay un problema pragmático en términos de se ha dado desde que comenzó esta función a vislumbrarse como una alternativa en la educación por la ANUYES, que con mucho pragmatismo habilitó por cursos, por una capacitación a profesores para que fungieran como tutores. Parecía ser que la cuestión era, a ver, ocuparlos, ante un problema educativo, ocuparlos, muy pragmáticamente atender problemas escolares. ¿Y qué se podía hacer? Bueno, pues hay que convertirlos en tutores. Parece que el nombramiento ya les daba toda la formación necesaria. Estamos hablando todavía del siglo pasado y estamos considerando la década de los 80, donde se da más auge a la tutoría. Y sí, ha habido cambios en toda esta experiencia interesante de la tutoría, pero sí lo sabemos, hay propuestas, pero va a depender de la institución y va a depender de las condiciones que tiene la institución y va a depender de la trayectoria de la misma institución en su ámbito docente para poder hacer distinciones entre las prácticas tutoriales y advertir que esta no es verdaderamente homogénea, sino que está muy, muy desnivelada y que todavía aún se considera como que es más un espacio de gestión, por eso aquí indico, a veces es más gestión que servicio y atención académica. A veces el tutor está dedicado más a cuestiones administrativas que a cuestiones docentes. Necesitamos, en consecuencia, y sería una primera conclusión, trabajar más sobre la identidad de la tutoría y convertir la tutoría también como espacio de reflexión. Y este espacio de reflexión no es un acto voluntario simplemente, sino que es un espacio en donde con base en la formación, con base en la información, la tutoría pueda irse transformando para beneficio de los estudiantes. Este es el encuadre, esta es la idea que yo propongo para la práctica tutorial. Y si estoy hablando de la formación, luego entonces entramos con este encuadre a a los aspectos iniciales de la conceptuación.
En este caso, nuestro objeto, sujeto, es la juventud. Y coincidimos con una buena mayoría de los autores que han trabajado la temática en los últimos 10 años, en que no existe una sola concepción social de la juventud y que en ese sentido no existe una juventud, sino que existen distintas juventudes. Y estas juventudes están condicionadas y representan parte del contexto social, de la situación económica, de la situación cultural e intercultural en la que se desenvuelven. Esta concepción también está influida por condiciones históricas, por condiciones también ambientales e inclusive ecológicas. Esta está influida por los bienes de producción que puede contar la región, etcétera. Y esto sí establece eh, la existencia de una diversidad de juventudes que todavía no hace mucho se consideraba como una etapa de la vida bastante supuestamente identificada. Y inclusive entre la psicología a veces se prefería hablar del adolescente. Con esta visión yo creo todavía este, muy pragmática, muy psicologizante de decir que el adolescente era el que la etapa de la vida con mayores carencias. De ahí que está el latinismo del adolecere. Finalmente, podía a veces verse a los jóvenes como los sujetos en proceso de maduración, podía verse a los jóvenes como los pequeños salvajes, podía verse a los jóvenes como perversos polimorfos, etcétera, pero también una juventud que mostraba su problemática como si fuera de generación espontánea, como si las mismas hormonas lo llevaran a presentarse como el tipo rebelde por antonomasia, a presentarlo como el disidente a ultranza, cuando no, cuando realmente la juventud, la juventud sí podemos considerar que es una, un objeto de complejidad. Y al decir y al arroparnos en esta concepción de complejidad, es que la juventud en esta visión de construcción social, siguiendo a Edgar Morin, no está dada en la simplicidad psicologizante, sino que esa juventud está condicionada por distintas influencias sociales, económicas, políticas, históricas, de comunicación, también por cuestiones, claro, biológicas, indudablemente. En la fase inicial identificamos al puber, pero más adelante ese puber va madurando y también es objeto de las industrias culturales y también se convierte en un objeto del consumismo juvenil, ¿no? Es también un sujeto de consumo y en ese sentido también juega en las grandes ligas de las industrias culturales. Así es que este no es cualquier cosa. Vean bien los tres elementos. Este,
Tiene cerrado su micrófono, maestro. Sí. Entonces veamos. ¡Ayuda! Espera, el enfoque de complejidad nos permite fundamentarla como una construcción social. Cuando se dice construcción social, a veces se piensa también de una manera bastante coloquial de decir que va desde la suma de uno, la suma del otro, hasta que para, se piensa que es como un edificio. No, realmente no es tanto así. La construcción social tiene, llamémosle en esta metáfora, tiene pisos que se entreveran. Es como esta imagen de este dibujante Hercher, en donde no se sabe cuándo las escaleras suben y cuándo bajan, cuándo los pisos están uno sobre otro, parece ser que no hay subidas ni hay bajadas. Esta visión de Escher, muy famosa, de los sujetos que suben, de los sujetos que bajan, es un tanto así la construcción social, pero desde una perspectiva de complejidad. ¿Por qué? Porque todo está entreverado, todo está relacionado. No es uno primero, luego el otro, no, está verdaderamente vinculados. Es una imagen hologramática en donde se pueden encontrar las relaciones, las intersecciones en puntos de un conocimiento a otro sin advertir que hay un nivel supraordinal y otro subordinal, sino que todos realmente llegan a formar este gran mosaico del conocimiento que siempre persigue buscar la totalidad de un conocimiento y vincularlo a una posibilidad disciplinaria, inter, multi y transdisciplinaria. En ese sentido, existen supuestos. Ahorita se me adelantó una lámina, pero ahorita regresamos a ella. Bueno, vamos a ver si la... Sí, estamos ya en los supuestos, ¿no? No existe una sola concepción social de la juventud, esa es la primera. Dos, el análisis y caracterización pueden ser conocidas, comprendidas y valoradas desde una perspectiva de complejidad. Tres, el enfoque de complejidad nos permite fundamentarla como una construcción social. Véase que estos supuestos, resultan ser, yo les llamo supuestos por una cuestión preliminar, no omnisciente, sino pueden considerarse como tesis, ¿no? O hipótesis. En este aspecto, vamos con la 4, la base económica y material condiciona la ubicación, clase, estrato y condición social. Esta, a su vez, contribuye a la generación y reproducción de un modo de vida y de una cultura globalizada y postmoderna. A esto nos referíamos hace un momento, que no es una cuestión, lo ironicé, claro, de generación espontánea o que todo nazca de la voluntad y ya. El siguiente supuesto es, en este terreno multi e intercultural, las industrias culturales históricamente han tenido un papel determinante e influyente en las distintas juventudes. 6. Las perspectivas y narrativas de progreso social no están garantizadas en ninguna economía mundial en un mundo global más especulativo, financiero que productivo. Y aquí tenemos, la idea es de el doctor Nieto.
7. La hegemonía de los gobiernos de filiación neoliberal contra los estados-nación advierten una confrontación que impacta la posibilidad de robustecer los mercados internos y la generación de infraestructuras productivas y consecuentemente la generación de oportunidades y empleos para las y los jóvenes. En ese sentido, no solamente predomina la voluntad de cursar una carrera, no solamente es este espíritu voluntario, mejor dicho, voluntario de desear, de soñar, como los proponen los norteamericanos con su mito del dream, del sueño, de no, no quedarse sin luchar por nuestros sueños. Más que del dream, nosotros hablamos de realidades concretas, no de sueños. Los sueños psicoanalíticamente pertenecen a las fantasías, a los deseos, pero estos sueños y deseos no sirven verdaderamente para realizar un verdadero, como se ha llamado en la escuela, un verdadero proyecto de vida, sino solamente distraen. Hemos presentado supuestos, o si ustedes convienen en llamarle hipótesis, o tesis también, y vamos a ver las evidencias para poder formular este tipo de supuestos. Primero, las narrativas posmodernas de la educación superior es el primer conjunto, que es promover la cultura de la empresarialización, es decir, pensar que todavía, pese a que hay una propuesta dentro de una llamada nueva educación o nueva escuela, todavía existe con gran fortaleza la idea de que habría que reducir la visión de los jóvenes hacia los sectores públicos y más bien generar una idea de emprendimiento. Y este emprendimiento tiene un apellido importante que es la empresarialización, porque no cuestionamos el emprendimiento como posibilidad, como dispositivo para poderse mover a la consecución de una meta, sino que aquí hablamos de la relación emprendimiento-empresarialización. Segundo, mantener la ambivalencia entre la razón y el desencanto. Esta ambivalencia entre la razón y el desencanto tiene que ver con este juego de pensar que la educación todavía nos da posibilidades de la movilidad social. ¿Es cierto o no es cierto? Y también advertir que hay un gran problema precisamente en el empleo y que habría que fortalecer más consecuentemente el currículum técnico, estudiar más irse más por una formación técnica. Esto ha quedado todavía ha quedado todavía en claroscuros. Sí hay estudios en donde a mayor escolaridad puede lograrse un mejor puesto de trabajo, pero también hay experiencias
y formales en donde la educación no llega a ser tan virtuosa, ¿no? 3, conformar un ideal de formación acorde a la cultura, con la cultura del progreso. Sí, toda educación tiende al progreso, claro, y es válido. Es una propuesta también del Estado. Digamos, en términos nietzscheanos, es una verdad absoluta del Estado. Pero no solamente la educación está orientada hacia el progreso, la educación y la formación puede tener otras alternativas que puedan también mejorar la convivencia social, mejorar los poderes adquisitivos. El concepto del progreso en la sociología tiene distintas acepciones. Decir progreso no quiere decir que todos estamos comprendiendo lo mismo. El progreso es disímbolo y polisémico. Nosotros necesitamos una concepción histórica, teórica y política para encontrar un sentido al progreso que se pretende. Que el progreso finalmente, y a eso quiero llegar, que el progreso no se convierta como una cuestión, como un término meramente adjetivo, sino que pasa a ser un término sustantivo. La otra evidencia es tecnificar la ruptura epistemológica en el aprendizaje, es decir, acceder a un relativismo cognitivo. O sea, es reconocido que el currículum escolar está condicionado por tiempos y movimientos. Y que estos tiempos y movimientos, claro, pertenecen a los objetivos del currículum, que es una propuesta formativa. Dicha en términos bien sencillos, el currículum es el conjunto de conocimientos, de saberes que se seleccionan para obtener una determinada formación. Es así de sencillo. Luego entonces, el currículum es una imposición del Estado, es parte de una política educativa para cubrir un nivel de conocimiento determinado para cumplir un conjunto de créditos ya considerado para certificar un proceso de formación. Y para ello hay que adquirir tecnología educativa y hay que adquirir también una tecnología psicopedagógica. Pero también el gran reto es el gran reto es ir más allá de esta visión muy limitada de lo que es el aprendizaje y considerar otras posibilidades que se dan en el mismo proceso de aprender y de enseñar. Para mí no es tan importante, si es válida, pero no es, quiero decir, no es el centro de la formación. Eh, el aprendizaje por la vía exclusivamente tecnológica, sino que habría que fomentar otros tipos de aprendizajes, inclusive significativos, considerados por Ausubel, o otro tipo de aprendizajes como los de Vygotsky, que van en consideración más a las experiencias sociales, a la relación con el medio, al desarrollo de una imaginación, de una heurística que verdaderamente considere la realidad como objeto de aprendizaje en sus distintas formas, ¿no? Sea para aprenderlo desde una perspectiva sociológica, económica, política, sea para considerar el aprendizaje de las ciencias desde una perspectiva no tan enciclopédica, sino más bien desde una perspectiva holística, que sería una perspectiva mucho más de complejidad.
Estas son, considero, áreas, evidencias en donde se puede advertir claroscuros, ¿no? Tenemos otras influencias condicionantes, las que representan las industrias culturales, en la formación ideológica e intercultural en las y los jóvenes. Hay trabajos sobre jóvenes que han considerado estas influencias como autores como Pedrosa Flores, Guadalupe Villalobos, como Alpizaco Barrón, Dueñas Coronado, Linares Telles, etcétera. El mismo Gerardo Nieto, también lo han considerado nuestros expositores invitados, y uno de estos temas, una lente que nos permite detener el tiempo, es acercarnos a lo que es la sociedad posmoderna. Esta sociedad posmoderna que como la que vivimos ahora, pero que no quiere decir que la sociedad moderna, la gran utopía y la gran propuesta de la modernidad iniciada desde el siglo XVII se haya terminado, ¿no? La sociedad moderna y la sociedad posmoderna parece ser que representan un volumen como el cubo y que tienen distintas caras, tienen sus vértices, y no quiere decir que son separadas, sino que representan como volumen una misma unidad. Hablamos entonces de la sociedad posmoderna como otra cara de esa modernidad que todavía prevalece. Y hay distintas concepciones de la modernidad. Una de ellas es la de Federico Nietzsche, que arranca, se dice, con Federico Nietzsche, al cuestionar los valores y la falsedad de las verdades absolutas del Estado y las verdades absolutas de religiones, ¿no? Es decir, considerarlas como dogmas. Esa gran desconfianza, estas verdades absolutas, representan una crítica muy nítida hacia la modernidad. Otra concepción sobre la posmodernidad está basada en la crítica a la modernidad de François Lyotard, en donde se considera la modernidad como el gran metarrelato, como la gran falsedad de la historia, en donde en realidad las sociedades no han logrado la igualdad, los gobiernos modernos, capitalistas, no han logrado la igualdad, lejos de eso han logrado mayor desigualdad, en donde no hay justicia social, en donde los valores de fraternidad, libertad y progreso no son equitativos, en donde las grandes verdades absolutas del Estado no se han cubierto, no se han cumplido. Esa es una crítica a la modernidad, y que entonces se puede ver en los planteamientos y en las narraciones llamadas posmodernas, que vienen construyéndose, vienen presentándose desde finales del siglo XIX, han atravesado y se han hecho más cruentas posteriores a las guerras mundiales del siglo XX, y que en este siglo XXI siguen con otros actores, con otros autores, esta crítica a la modernidad. Esta crítica a la modernidad, de la cual el capitalismo es uno de sus
familiares y también el llamado neoliberalismo, también como parte de esa modernidad. Entonces, la crítica a la sociedad posmoderna es algo que ha venido presentándose y es motivo de análisis. Y vamos a ver las principales tesis de esta posmodernidad. Otro elemento, otra influencia condicionante son las narraciones sobre la humanización, que están muy relacionadas con un tema que podríamos llamar del ético-puritanismo al individualismo. Y allí vemos la figura que nos observa detenidamente y hasta está verde de coraje, que es Max Weber. Ya hemos hablado de esta posmodernidad, en donde el pensamiento social, filosófico, social, cultural, ha tenido expresiones muy interesantes, irreverentes, como la gran obra de Andy Warhol, que es la sopa de la lata de sopas Campbell's, o las distintas fotografías de Marilyn Monroe, o la irreverencia que advierte los nuevos tiempos bélicos de la Mona Lisa o la Gioconda, bien equipada con un arma de alto poder. Esa es la posmodernidad. En esta posmodernidad siempre están gravitando dos grandes conceptos que son el progreso y el futuro. Y esto todavía está cobijado, podemos representarlo así, cobijado por el tiempo. El tiempo se convierte en uno de los mayores valores de la posmodernidad. Ahora ya no hay tiempo, casi no hay tiempo. Y lo vamos a ver más adelante en los escritos de Bill Jung Han, lo vamos a ver en las concepciones de la sociedad líquida de Bauman, etcétera. De ahí que vale identificar la epígrafe del gran poeta mexicano, sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar, que es Renato Leduc. Progreso, futuro, tiempo van a ser ideas, conceptos, valores que van a estar gravitando. La imagen del joven que piensa en el futuro y la imagen de Lipovetsky en términos de analizar a una sociedad que se nos va deshaciendo en las manos, que como el poeta Sabines decía, que hay tiempos y amores que es como el agua se nos diluyen entre las manos, que es imposible atraparlos. Como una idea de la gran dependencia creciente que va uno teniendo con estos tiempos y de los cuales también el joven ya está como un consumidor más. Yo no digo, no hablo con esta demagogia que decir que es el futuro del país. En términos gachos, diría que es el futuro de otro consumidor más, si es que no hay cambios en la comprensión de lo que está pasando con los jóvenes y simplemente se les ve como un engranaje del sistema. Ahí tenemos obras de Byung-Chul Han, este filósofo de origen coreano, desarrollado en Alemania, con temas muy relacionados. Realmente los temas de Han representan una obra
en distintos movimientos que va desde la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia y la expulsión de del instinto, de lo distinto, perdón, la expulsión de lo distinto. Pero tampoco me podría equivocar, sé que sería la expulsión del instinto, porque también en la sociedad lo que más se trata es de satisfacer cualquier necesidad, por muy instintiva que sea. Y para eso están las industrias culturales y las grandes cadenas comerciales, las grandes empresas que tratan de satisfacer cualquier movimiento artificial que tenga el sujeto. En de una manera resumida, la sociedad de la transparencia trata sobre el imperio de los medios, de las redes sociales, sobre la vida social. Orwell nos advertía en su obra 1984 el papel que tiene el gran hermano, el Big Brother, un vigilante de los regímenes autoritarios. Estamos pensando en el fin de la Segunda Guerra Mundial, estamos pensando en el ambiente todavía que generaron un tiempo después los gobiernos totalitarios y el gran hermano que vigila que toda la sociedad se mantenga verdaderamente controlada, fue la gran utopía y la gran visión de Orwell. Muy paradójicamente, la obra de Orwell termina con la sociedad de la transparencia, en donde somos nosotros los principales interesados de exponernos ante el mundo a través de las redes sociales. Ya no es necesario que el gran hermano nos vigile, sino nosotros ya lo que hacemos es ir a la vanguardia y a través de las selfies, a través de nuestros comentarios en redes sociales, a través de nuestros gustos puestos en las redes sociales, a través de exponer a la familia en las redes sociales, a través de exponer nuestra vida cotidiana en las redes sociales, pues ya no se necesita que ningún gran hermano venga a vigilarnos. Nosotros nos convertimos en nuestros mismos promotores y divulgadores de nuestra vida cotidiana. Ya el Estado ya no tiene esta función, ya nosotros la hemos cubierto, quizá de manera ingenua o de manera ignorante, o llevados por nuestra fascinación por las redes sociales. Entonces, esa es la sociedad de la transparencia. La sociedad del cansancio estaría relacionada con el problema del tiempo. Y este problema del tiempo es algo que nos agobia. Solo hay tiempo para trabajar, solo hay tiempo para consumir y hay muy poco tiempo para reflexionar y hay muy poco tiempo para descansar. Las industrias culturales, el mundo del consumismo, que también Lipovetsky nos ha presentado a través de su concepción de lo efímero de la sociedad, también nos advierten que debemos tener el nivel de consumo necesario y el nivel de trabajo necesario para soportar, fundamentar este consumo y en ese sentido responder socialmente. Se encuentran muy lejos las propuestas
muy válidas, muy humanas del reciente fallecido Pepe Mújica, expresidente de Uruguay. No, aquí de Mújica, dentro de sus grandes epígrafes, decía, lo que la gente requiere es vivir y no consumir. Son dos diferencias importantes. Pero la sociedad del cansancio se convierte en una sociedad cansada porque requiere invertir en sus niveles muy altos de consumo que gracias a las industrias culturales promueven, y con toda la técnica y hasta ahora con la inteligencia artificial se meten hasta a veces en el subconsciente de las personas. La otra sociedad, la sociedad positiva, se puede concluir en términos de esta sociedad que es positiva porque los mismos integrantes de una sociedad se echan a cuestas, la responsabilidad de no tener a veces una realización llamada autopersonal. Ya no es el Estado tanto, ya no es tanto la mercadotecnia, sino ahora es uno mismo el que puede calificarse como perdedor o triunfador a partir de que uno cumpla sus sueños. Si uno no cumple sus sueños, luego entonces no es la persona positiva. Y esto genera culpas. Eh, Ahí está la baja estima que se puede tener. El discurso, la narrativa muy pro-norteamericana y consumista advierte que el sujeto positivo es aquel que logra sus sueños. Todas estas narrativas están llegando a los jóvenes, no solamente es terreno de los consumidores adultos, sino también de los jóvenes, están influyendo en sus visiones de mundo, en sus visiones de progreso. Aquí tenemos a Lipovetsky, en donde la felicidad está nutrida por las ambiciones, por la divulgación que todos los medios, los cuales inspiran el futuro y el más allá. Lo encontramos esto en su concepción de la sociedad efímera. Efímera porque se desvanece, efímera como una Coca-Cola que nos llevamos al cine y con la película gringa, se termina la película, apretamos la lata de aluminio y la desechamos para ir al cine a comer nachos y a consumir. Eso es lo efímero, no existe, no deja nada más que una mala alimentación. Y una de las grandes obras de este pensamiento positivo está en Bárbara Ehrenreich. La tesis principal es ser positivo no es un estado de ánimo, es una construcción ideológica. El pensamiento positivo se funda como cultura en el significado de sí mismo, en una visión autocontemplativa en donde se debe ser positivo con esta sociedad, adaptarse a esta sociedad. Se ha creado una psicología positiva en los términos de Ehrenreich,
de pensar que si somos positivos podemos conseguir muchas cosas. Pensar no de manera autocrítica, sino pensar en que la voluntad va por delante. Esta idea de la voluntad por delante es viejísima, viejísima, que uno puede encontrarla desde las tesis calvinistas, como la tesis de la predestinación, y en otros autores, como sobre todo son de tradición anglicana, que son precursores, como Norman Vincent Peale, con una obra del poder del pensamiento tenaz que tiene 10 tomos, en donde el pensamiento tenaz, el decir yo quiero, yo puedo, se van a realizar los sueños, uno va a poder. Y luego está Napoleón Hill en su obra Piense y hágase rico, una obra un poco más entreverada por acertijos. Es la ley de la atracción, que integró 20 consejos del pensamiento positivo bajo la tesis supuestamente de la física cuántica, en el sentido de la transmisión de ondas que permiten captar la energía positiva de un hecho o una persona. ¿Sí? Estamos acudiendo a las narrativas de gran influencia sobre toda la sociedad, que sí, repito, llegan a los jóvenes, y en donde este pensamiento de la reforma protestante, de una de sus vertientes, y que participó en la formación ético-puritana del capitalismo, todavía se extiende hacia nuestro tiempo con poniendo por delante la voluntad del tú puedes, que tiene mucho de relación con la cultura norteamericana y que tiene mucho que ver con el principio del individualismo más raspante que hay, que está integrado en la epígrafe, que lo más importante, yo y sobre todas las cosas, yo. Todo esto se ha conjuntado en libros de desarrollo personal. Se le ha llamado inclusive muy frívolamente como una visión humanista del desarrollo, cuando realmente lo que genera más es individualismo. Hemos tenido en México a Cornejo con su concepto de excelencia, hemos tenido a Cuauhtémoc Sánchez, que están en esta línea, y últimamente vemos a profetas en la televisión que advierten el humanismo a través de estas concepciones. En 2006 surge la obra El Secreto de Rhoda Byrne, en el mismo sentido de generar la llamada actitud positiva. Aventrela, con el poder del pensamiento positivo, que logró en la Unión Americana un gran éxito con varias, van como por la 25ª edición. Desde 1936 está Carnegie como el gran
profeta ahora sería influencer, de cómo ganar amigos e influir en las personas. Prototípico de desarrollo de recursos humanos en el ámbito de las relaciones humanas en la administración. Y luego tenemos a White Jr. con el hombre organización. Concluyamos en este aspecto. Lo que dejan en con esta serie de ideas, de recetas sobre el pensamiento positivo y el desarrollo humano no es más que una concepción superyoica, que es una concepción cerrada y que si no se cumple, si recordamos esta tópica freudiana del superyo o superego, es aquella que influye en el yo, en el principio de realidad, hacia ideales, hacia normas, hacia costumbres, refleja mucho del proceso de socialización ético y moral de la persona, y esta alimenta, todos estos mensajes llegan a alimentar esta visión superyoica, y sabemos bien que a veces si no se cumple con este nivel de conciencia, de esta invasión del yo, viene la represión, viene el miedo, viene la culpa y viene el castigo, y lo más evidente es la frustración. Luego entonces el principio positivo es el yo debo. Ya no necesita el Estado imponerlo. Michel Foucault hablaba de una sociedad dominada por el Estado. Esta concepción de Foucault, muy extendida a finales del siglo pasado, ahora podría ser de alguna manera debilitada, porque ya no es el Estado disciplinar, como le llamaba Foucault. No, ya nosotros mismos somos los que nos podemos castigar por no conseguir los niveles de satisfacción de consumo que necesitamos, y en ese sentido, pues no estamos siendo positivos con nosotros, ¿no? Finalmente son narrativas, son concepciones, repito, que tienen una incidencia en la formación cultural de nuestros jóvenes. Aquí hay otros problemas, indudablemente, que uno puede advertir en la juventud. Unos ya han sido tratados en este importante diplomado, como son el problema de la sexualidad, la diversidad sexual. No se diga el problema de la ubicación económica y las posibilidades adquisitivas que tiene un joven. Más adelante vamos a ver, por la vía de nuestros especialistas, datos importantes, estudios que se han realizado en el Instituto Mexicano de la Juventud, que van a ir concretando algunas de estas ideas, van a servir, confío, en bajar de este primer panorama muchos de los problemas para verlos con datos y hechos. Para este tema, por lo limitado del tiempo, solo nos queda plantear este marco y este marco referencial y esta primera visión para poder adentrarnos más en lo que son las narrativas juveniles, para poder adentrarnos más en lo que son las problemáticas, inclusive de convivencia entre los jóvenes,
y las jóvenes también, claro. Por el momento vamos a cerrar con una idea que nos regresa a la tutoría. La idea de formar, sobre todo formar tutores y consecuentemente actualizarlos, no es con la pretensión de que los tutores se conviertan en todo, de conocer a pie puntilla todo lo que influye al joven. No, lo que se requiere es irle aportando desde una perspectiva modesta de colegas, ir aportando elementos que permitan abrir más, enriquecer más esta visión sobre la realidad de los jóvenes. Con el objeto no se pretende, porque a veces piensa que tienen, tienen ellos que saber de todo para poder intervenir. No, sus funciones, claro, pueden ser reformuladas, pero la savia elaborada, así como en los árboles, se nos ha dicho en la biología, la savia elaborada que corre al interior de un árbol es quien alimenta al árbol, ¿no? Entonces aquí tenemos que la savia que alimenta la visión tutorial, la práctica tutorial, es el conocimiento. Y el conocimiento como posibilidad de comprensión y análisis de la realidad que existe en torno a los jóvenes. ¿Con qué propósito? El propósito es muy simple. Comprensión y ver la posibilidad de que el tutor se convierta en un interlocutor del joven. Y con este propósito se puede establecer un mejor diálogo y una mejor comunicación del tutor al joven. Son propuestas para mí muy, muy modestas y que quizá la institución no las comprenda o aún no las comprenda o piensa que no está en el objetivo del tutor, que su trabajo es más para apoyar la gestión directa de una dirección o subdirección escolar, lo cual también se me hace importante, pero para mí la tutoría es eminentemente un espacio de interlocución, de aprendizaje entre el tutor docente y el alumno. No le veo otro objetivo mayor que ese. Y como diría Groucho Marx, pues estas son mis ideas, estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros. Gracias. ¿Cómo se llama? Muy bien, doctor Bernardo. Que pega de mero pinche teléfono. A ver, ¿Cuánto por vale ahí por teléfono? No podríamos, se llama también. Si la cambian. podríamos silenciar. Perdón, maestra Ana Lilia tiene abierto su micrófono. Gracias. Gracias, maestra Maya Girón. Les comentaba que el doctor Riverol pues, nos ha presentado una excelente aproximación al escenario complejo de la tutoría. En el debate, me parece muy actual sobre las fronteras con la práctica profesional de la orientación y también propiamente de la educación, en un contexto en el que tocó aspectos sociológicos, culturales, sociales y económicos, y quizá solo rescatar una cuestión para dar paso a preguntas muy claras, algunos comentarios y reflexiones también muy interesantes.
y algunos otros señalamientos porque pues en el chat no han dejado de aparecer una serie de comentarios y de cuestiones muy pertinentes y muy enriquecedoras. La reflexión particular, más allá de que se puedan profundizar con otro tipo de lecturas, es el hecho de que estamos viviendo, a propósito del tiempo, estamos viviendo una circunstancia particularmente interesante alrededor de la dinámica de los cambios. A nivel global tenemos eh, ya bastantes aportes en la zona de frontera de varias disciplinas que nos hablan de la construcción de una crisis civilizatoria ligada al cambio climático, pero no solo a esto, una crisis civilizatoria pues del tamaño del mundo que está trastocando una enorme cantidad de referentes. Y a nivel interno pues tenemos múltiples líneas endógenas de ruptura que contextualizan parte de la vida cotidiana de los y las jóvenes y de sus familias, de tal suerte que es un reto formidable hablar en estos momentos de tutoría y de modelos de intervención, porque resulta contundente la apreciación que hace Samuel P. Huntington en una de sus obras clásicas, El orden político en las sociedades en cambio, y su tesis fundamental es que la dinámica de las sociedades avanza de una manera extraordinariamente rápida, y el gran problema es que las instituciones son lentísimas para asimilar los cambios. De tal suerte que hoy se comprueba que la sociedad está en otro nivel de evolución y las instituciones están ancladas en una inercia perniciosa, pero no porque no quieran cambiar. Es que el cambio en las instituciones es muy complicado. Y les pongo un ejemplo y con eso concluyo mi comentario. En ciencias políticas decidieron hace años cambiar los planes y programas de estudio. Se llevaron alrededor de 4 años las deliberaciones y lo más que lograron en plena era del conocimiento es eliminar un semestre para que las carreras quedaran en 8 semestres, porque en una era donde la dinámica del conocimiento cambia a cada momento, hay un fuerte cuestionamiento de si es pertinente o no mantener licenciaturas largas. Vamos, y ahí está el referente del modelo Boloña 323, licenciaturas cortas de no más de 3 años y posgrados largos. Y este modelo pues viene desde finales del siglo pasado. De tal suerte que hay una gran dinámica y una reflexión muy profunda alrededor de los modelos de educación media superior y superior, y por supuesto de los modelos de intervención que tienen que ver con arraigar en el esfuerzo educativo a las y los jóvenes. ¿Por qué arraigarlos en el esfuerzo educativo? ¿Cuál es el propósito hoy de la educación? Si se cuestiona tanto que puedan ya no modificar las trayectorias de origen de los jóvenes. Bueno, pues la educación superior, por supuesto, la educación en general, por supuesto, sirve para tener una perspectiva menos agresiva y compleja en el gran tránsito de la universidad al mundo del trabajo. Pero fundamentalmente, para lo que sirve hoy la educación es para cambiar los referentes que tenemos de la realidad, para mirar al mundo de otra manera y comprometernos en estos procesos de transformación dinámica. Entonces yo diría, en esta lluvia de comentarios y de ideas, Javier Illescas, el tutor como guía, acompañamiento, escucha, no ni directa ni indirectamente, no interactúa con el tutorado ni directa ni indirectamente, solo escucha y si puede y cabe, lo canaliza. Claudia Corona, se menciona que no se debe confundir la tutoría con la orientación. Ojalá y que se abundara al respecto. Laura Jimena Gutiérrez, no me gusta la concepción de adolescentes como carentes de algo.
es mucho más complejo usar el término juventudes. Alma Teresa Telles, ¿el modelo de complejidad tiene desventajas? ¿Cuáles son sus principales críticas para abordar a los adolescentes? Susana Lara, ¿se puede considerar el concepto de juventud de manera cíclica? Luis González, ¿en qué medida el modelo económico incide en los modelos de tutoría de las instituciones educativas? Marta Patricia Jiménez, otro supuesto a considerar sería la época, pues a lo largo de mi trayectoria como docente he visto cómo las juventudes se transforman. Alejandra Orgaz, incluso la narrativa de competencia desleal entre colegas esté más uso de ser competitivo como aptitud al competir y no pensar en cómo crecer como gremio, ya sea en diferentes carreras, por ejemplo, en la carrera de enfermería. Lo leí textualmente. Luis González otra vez. En el contexto actual, ¿qué diferencias se podrían identificar entre la educación, la instrucción, la capacitación, la formación, el entrenamiento y sobre todo en los términos de la tutoría? Rosa Ángela Zaragoza, no necesariamente la educación les da una buena posición económica, por lo que hay varios alumnos que se cuestionan si lo requieren, ya que varios profesionistas se dedican a otra cosa. Y aquí abro un paréntesis. En el tema fundamental de la formación y de la evaluación educativa no tiene que ver tanto con las características de la empleabilidad de los egresados. Está comprobadísimo que son empleables. El problema no es de empleabilidad, el problema es de empleo profesional. Es decir, dónde se insertan en la economía real cuando egresan de las universidades, porque son completamente empleables. Claudia Corona, la juventud actual tiene una mayor participación en la derrama económica a diferencia de otros periodos en la historia. Se les ha vinculado con apoyos, programas en desarrollo de su emprendimiento y gozan de mayor libertad. ¿Cómo se relaciona esto con su vulnerabilidad? Doctor, hasta aquí no sé si tenga algunos comentarios que nos pudiera formular. Pues realmente no sé qué decir, porque hay muchas preguntas y ¿Ok? hay comentarios y por dónde empezar. Y para el poco tiempo que nos queda, he leído los comentarios y muchas gracias por esta atención. Y voy a centrarme ahorita en tres. Y antes de eso, agradezco mucho la participación del doctor Nieto con sus observaciones, con sus comentarios que enriquecen y algunos de ellos son puntuales respecto a lo expuesto. Eh, una pregunta frecuente es la del orientador y la del tutor. Yo creo que el docente, el tutor y el orientador tenemos un trabajo común y condiciones muy importantes que son comunes. Y uno de estos aspectos es
la participación y la relación ética con estudiantes. Esto es común. Otro es la capacidad de escuchar. Otro es la capacidad para comprender. Yo lo digo en términos sencillos. Yo no hablo de competencias emocionales. No, 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 no. Yo hablo de cuestiones muy de nosotros, que van, sí, del sentido común a nuestros principios éticos y a nuestra educación. No quiero tecnificar precisamente las relaciones. Nuestras relaciones son de comprensión, de apoyo, de ayuda mutua. No quiero hablar de competencias emocionales, ¿no? Es un lenguaje pesado, muy de la educación basada en competencias. Y yo diría hasta muy hipócrita. No, yo hablo muy llanamente. Apoyo, buena comunicación, comprensión y sobre todo tolerancia. Creo que los últimos estudios interculturales sobre educación para la paz nos dan muchos elementos para poder construir una forma de relacionarse con los jóvenes. Eso es común para orientadores, profesores y tutores. Ahora ya para el tutor, para mí una de las claves está en llevar a un nivel de consolidación o de aprendizaje significativo lo que se ve, lo que los estudiantes ven en el aula, no para suplir al maestro, que a veces se requiere o para completar temas o contenidos, no, sino yo vería un trabajo mucho más de calidad en términos de consolidación de saberes de los estudiantes, ¿no? De advertir otras posibilidades de conocimiento, otras alternativas para resolver proyectos, problemas, etcétera. Si algo va a caracterizar el tutor, y por ahí me lo marcaban en el chat, es la empatía. Es la empatía. Entonces, el orientador tiene un trabajo también muy clave con habilidades técnicas, con un saber específico de su campo, que no le pide nada al tutor, ni el tutor le debe nada al orientador. Es el reto construir, lograr una identidad más para la tutoría académica. Por eso yo insisto en lo académico. En la Universidad Autónoma de Oaxaca, en donde llevamos a cabo un modelo de tutoría para el bachillerato y el nivel superior, era muy básico. La parte fundamental es comunicación. La comunicación, establecer acuerdos con el grupo, con el alumno, hasta inclusive firmar un contrato así o convenio así de formal, como se utiliza en psicoterapia con los grupos, se establece un contrato o convenio grupal para comprometernos a ver qué vamos a hacer. ¿Qué va a hacer en este caso el tutor y qué va a hacer el alumno? ¿A qué se compromete cada quien? Y trabajar sobre objetivos. Todo este acuerdo, todo este dispositivo, llevarlo con cordialidad, responsabilidad, hasta donde sea posible, porque el tutor no es un alma de Dios, ¿no? El otro es algo que gravita mucho y es el aspecto estructural económico y su influencia, sí en la educación, sí en los jóvenes y sí en el trabajo tutorial, porque uno está trabajando con sujetos sociales, con sujetos pensantes, con sujetos que también tienen problemas económicos, tienen problemas sociales, tienen problemas familiares, y que en ese sentido la comprensión de lo contextual
nos da elementos para entender a la persona en particular. Eso es lo que pienso. Muy bien, doctor Riverol, si me permite, tres últimos comentarios rescatados Así del es, chat. adelante. María Guadalupe Sánchez, ante la situación económica, social, cultural, laboral, las y los tutorados se enfrentan a un ambiente complicado. ¿Cómo hacer desde la tutoría que ellos y ellas se enfrenten a estas situaciones sin miedo? Y Guadalupe Cortés, para el autor el tema del tiempo es importante porque es diferente la perspectiva del tiempo para el tutorado, por supuesto. María Guadalupe Sánchez, para ellos, es decir, para los tutorados, el tiempo es relativo. Me da la impresión que ellos sienten que tienen todo el tiempo del mundo y se la llevan muy relax. Pues yo nada más concluiría esta participación para dejarle a usted el último comentario, recuperando un señalamiento que hacía a los becarios de la universidad en el Palacio de Minería hace ya unos años. El expresidente español Felipe González entonces visitaba México en carácter de presidente y les decía a los becarios: jóvenes, el mundo está cambiando, y ustedes son la generación de este cambio. En sus manos va a estar la transformación, no de México, del mundo, dice, pero tienen que hacerlo rápido, tienen que involucrarse mucho y bien, porque la enfermedad que tienen ustedes, que se llama juventud, se cura muy rápido. Y eso es puntualmente cierto, ¿no? Adelante, doctor, con usted terminamos. Pues nada más quedaría ante el avasallaje de preguntas y comentarios, los cuales voy a integrar en un solo documentito de media cuartillita y mañana se los expongo. Como, pues Ok, gracias. doctor. Ok, perfecto. Le agarró esta crisis del ciclo alto de este módulo. El tiempo es fundamental. Hay algunas áreas donde el tiempo tiene una perspectiva con mucho más materia. La economía es uno de esos tiempos. Se construyen modelos para el corto plazo. Hablamos de estática, donde nada cambia. Y cuando incorporamos el tiempo, todo se transforma en un caos, porque en el tiempo se pueden dar y pueden cambiar todas las variables. Keynes decía que en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, yo les agradezco muchísimo a todas y a todos quienes amablemente se conectaron a este quinto módulo del Diplomado de Tutoría Integral y Acompañamiento de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, agradeciéndole siempre al señor director, el doctor Germán Álvarez Díaz de León, a la coordinadora del COE, la doctora Wendy, y por supuesto a nuestra amiga Dolores Maya Girón. A todas y a todos, muy buenas noches. Y damos por concluido este quinto módulo, la primera sesión del quinto módulo. Gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Berna, por esta sesión.
Se me secó el video. No se te entiende, se te corta tu audio, pero muchísimas gracias y nos vemos mañana con el doctor Pérez Islas. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana, Berna. Muchas gracias. No, al contrario, saludos a la querida compañera Wendy y Gracias. gracias, Lolita, por tu apoyo el día de hoy, fue muy bueno. ¿De qué? Con Gracias. gusto. Gracias.